¿sí? ¿Cuáles son los síntomas del EPOC y que por ahí la gente no se da cuenta que tiene? Bueno, es clave eso porque, como bien vos marcabas, hay mucho subdiagnóstico. Esto de que 7 de cada 10 pacientes puedan padecer la enfermedad y no lo saben. Un punto de partida es esto que vos marcás, que tiene que ver con los síntomas, ¿no? Lo que tiene que ver con la disnea, que es la sensación de falta de aire, la tos con expectoración muchas veces, esta sensación de agitación con carácter sostenido, crónico en el tiempo, en personas que han tenido relación con el cigarrillo, que han fumado, que han estado expuestos al cigarrillo, a veces no de manera directa, son situaciones en las que hay que sospechar la presencia de la EPOC, ¿no? De esta Ujú, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? ujú. Básicamente, si nosotros alertamos de estos síntomas, tenemos la pesquisa de que podemos estar teniendo cuadros de bronquitis, cuadros de tos, agitación o limitación en las actividades diarias, tenemos que pensar la posibilidad de consultar para ver si realmente está esta enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? Ujú. Marcos, ¿tiene cura la EPOC? No, es una enfermedad prevenible. Ujú. Entonces, por ahí la primera estrategia es que no suceda, pero es tratable también. Entonces, podemos prevenir la progresión de la enfermedad o Sí. detenerla y podemos tener una buena calidad de vida y mejorar y evitar las Ujú. limitaciones que nos puede producir. Pero no es al día de hoy una enfermedad que podamos curar. Aunque Bien. algunos pacientes pasan de tener síntomas a sentirse totalmente normal, la enfermedad está ahí subyacente y no podemos erradicarla Ujú. porque tiene que ver con lesiones crónicas del pulmón, ¿no? Entonces, curable no, tratable y prevenible. Bien. ¿Esto a qué edad se puede dar la EPOC? Es una enfermedad que requiere, en la mayoría de las veces, la exposición a un tóxico. El principal agente es el cigarrillo, por lo tanto, necesitamos tiempo de exposición y eso hace que se vea en las personas adultas, en general después de los 40 años. ¿Sí? Bien. A diferencia de otras enfermedades pulmonares con las que podemos aparecer a primeras edades, como el asma, como las Ujú. alergias, el EPOC la EPOC es una enfermedad que se va generando a partir de la lesión de los bronquios y de los pulmones en sí, y aparece a edades más grandes. No obstante, puede haber algunas situaciones particulares, que si hay tiempo las charlamos, pero en Ujú. definitiva afecta a mayores de 40 con exposición al cigarrillo, como decíamos al principio, Bien, ¿no? el común de la gente que piensa que tiene una gripe fuerte, que no se le cura, digamos, uy, que están fuertes los virus de la gripe y no. Pero claro, ya estamos en diciembre y seguimos con la misma situación. Claro. Bueno, ese es un punto, ¿no? Es Sí. crónica, o sea que no es un cuadro agudo, que yo puedo tener tos o falta de aire porque estoy engripado o porque incluso Ujú. tuve una infección respiratoria y venía estando bien y de golpe estoy mal y es un cuadro de una semana, 2 semanas. Sí. Esto es cuadros de meses, de años, es solapado, es insidioso y eso hace también al subdiagnóstico, esto de que por ahí lo naturalizamos y el paciente piensa ya se me va a pasar Sí. o bueno, es la edad Ujú. y no asocia eso a una enfermedad puntual que podemos mejorar y que podemos Ujú. cambiar el curso de eso, ¿no? Sobre todo la cesación del tabaquismo en los que fuman, Claro. principal factor, ¿no? Más allá de la tos y demás, la falta de aire y la resistencia a cuando hacemos caminatas, digo, cuando hacemos, no, yo no soy fumador, pero digamos, a las personas que hacen caminatas o corren o demás, es como que por más que quieran captar aire, no lo pueden captar. Claro, el mecanismo, bueno, resulta Sí. complejo, pero es simple. Al obstruirse los bronquios, Ujú. eh, el aire ingresa y no lo puedo sacar. Entonces se va generando lo que se llama hiperinsuflación. Los pulmones no logran meter más aire porque ya están llenos de aire y eso nos va dando una sensación de falta de aire que no es una sensación como en otros casos Sí. en economía que pueden decir, no, acá realmente el aire no puede entrar más, ¿sí? Y el paciente trata de respirar más rápido y eso empeora la situación. O sea Ujú. que es un limitante estos bronquios obstruidos al movimiento del aire y eso nos genera la agitación. Ujú. Hay una demanda de aire que no puede
realizar el paciente, la persona, por esta limitación que tiene. Y para eso hay tratamientos con broncodilatadores, medicación inhalada, y hoy incluso para casos muy puntuales donde los pacientes tienen muchas crisis y un perfil inflamatorio específico, hay nuevos tratamientos que también están surgiendo y que están dando muy buenos resultados, ¿no? ¿Estos cuadros se pueden dar sin hacer actividad física? Con Claro, solo bajarse del auto, subir una escalera, digamos, ahí es donde estamos entrando a etapas más agudas. Claro, etapas más graves, Sí. digamos, compromiso, no necesariamente agudas, sino sostenidas en el tiempo, pero puede haber limitaciones en la vida diaria, Claro. ¿no? Según la severidad de la enfermedad. Puede haber agitación al vestirse, al subir el primer piso de la escalera de la habitación, situaciones que son de la vida diaria. Entonces, a ese punto, muchas veces, al ser insidioso, se lo atribuye a los kilos de más, al acondicionamiento, a la falta de ejercicio, que es válido, pero está detrás muchas veces esta enfermedad que implica un factor adicional a la limitación y que lo tenemos que atender, ¿no? Porque es progresivo. ¿Qué sucede con EPOC y cuadros como hipertensión, diabetes, digamos, porque estamos hablando de personas de arriba de 40 años que más allá del EPOC, de ser fumadores, seguramente pueden llegar a tener hipertensión, pueden llegar a tener diabetes? Bueno, ¿qué sucede ahí? Claro. Es muy común lo que nosotros llamamos comorbilidades, que tiene que ver con enfermedades asociadas en la misma persona. A medida que vamos sumando años, también podemos sumar con problemas de salud. Y la EPOC es una enfermedad prevalente, 14% de la población, estudios hechos en Argentina, muestran que la padecen, mayores de 40, ¿no? Como decíamos al principio. Entonces, es común que otras enfermedades prevalentes, como la hipertensión o la diabetes, estén asociados. Bien. Y esto hace un combo que empeora todo el cuadro, empeora los síntomas. Si el EPOC cursa con alguna crisis, los tratamientos se contraponen muchas veces. Por eso, primero saber que está la enfermedad nos ayuda a poder tener un tratamiento de mantenimiento y estabilizar la enfermedad, y entonces nos podemos ocupar los médicos a tratar cada una de los problemas que tenemos, sea la hipertensión, la diabetes, que juegan todos en contra a la hora de agitarse, a la hora de tener otras enfermedades agudas, a estar más esos grupos de riesgo que hablábamos en la época, por ejemplo, del COVID, pero también ahora con cualquier infección, los pacientes más añosos, que tienen diabetes, que tienen EPOC, bueno, van sumando factores de riesgo para tener problemas agudos como las infecciones, por ejemplo, ¿no? Dijimos que vale la prevención, que no hay cura. ¿Uno puede morir de EPOC? ¿O es una enfermedad que se suma a otras situaciones y eso determina la muerte? Sí, es una causa de muerte respiratoria, la enfermedad pulmonar obstructiva. Bien. Y también las comorbilidades que tienen los pacientes que han fumado hacen también que tengan más riesgo de fallecer por otras enfermedades que se asocian, la enfermedad coronaria y otras que estábamos mencionando recién. Entonces, la enfermedad en sí misma es una causa de mortalidad muy importante a nivel global, seguida de las principales que tienen que ver con las cardiovasculares, que tienen mucho impacto a nivel global, ¿no? Pero dentro de las respiratorias es la principal, o de las principales. Bien, hablamos de fumadores, pero están los pasivos también. ¿Qué sucede en esos casos? ¿O es medio raro que uno como pasivo pueda tener este cuadro? Bueno, el tabaquismo, digamos, la exposición secundaria al cigarrillo influye en diferentes etapas de la vida y todas impactan en el pulmón. Los hijos de madres fumadoras durante el embarazo tienen más riesgo de tener, por ejemplo, asma, pero también puede haber prematurez o dificultades en el desarrollo pulmonar, y ya son personas que nacen con los pulmones con menor capacidad desde inicio, ¿no? Como que te dan menos reserva de salud pulmonar, menos desarrollo pulmonar, y eso predispone a tener enfermedad pulmonar obstructiva en la edad adulta, porque ya parto de menor capacidad. Pero atendiendo puntualmente esa sería una exposición indirecta, ¿no? A través de la madre, pero también está
la exposición secundaria en los convivientes de fumadores, y ellos también pueden desarrollar la enfermedad. Entonces, si yo tengo estos síntomas que decíamos, la tos, la falta de aire, Sí. cursar con bronquitis, y no he fumado, pero estuve expuesto desde mi familia, mi pareja y demás al cigarrillo por mucho tiempo, es un buen momento para hacerse un estudio, para consultarse un estudio que es sencillo, que se llama espirometría, Sí. que uno sopla y se mide realmente si está esta obstrucción bronquial que tanto mencionamos, y ya es un primer estudio sencillo y que nos divide mucho las aguas en cuanto a la presencia de la enfermedad. Bien. Y que sí, la exposición secundaria puede causar la enfermedad. Me quedan dos preguntas más. Primero, Sí, personas que no son asmáticas, pero son alérgicas. Estamos entrando en septiembre o a veces cuando empieza el otoño tienen cuadros de alergia. sí. ¿Pueden confundirse con cuestiones de POC o no? Sí, es muy común el diagnóstico diferencial. Bien, Ayer mencionabas personas alérgicas no asmáticas, claro. digamos. Claro, estoy Bueno, hablando alérgico no asmático. claro, el alérgico no asmático, bueno, uno lo entiende como paciente que tiene mucho cuadro de vía aérea superior, Sí. rinitis, estornudos, pero también da tos, y la tos decíamos que era uno de los síntomas del EPOC. Pero bueno, hay diferencias, puede afectar a gente más joven, Ujú. tiene un carácter más episódico, es decir, uno lo asocia a Sí. determinadas estaciones, a determinada exposición al frío, cambios de clima, a exposiciones animales. Entonces, Ujú. en general, el paciente alérgico denota algunos gatillos muchas veces, Bien. o el médico puede interrogar y Mm. identificar algunas situaciones que desencadenan los síntomas. Y además es raro que una alergia de vía aérea superior curse con todo este cuadro florido a la vez, de Claro. falta de aire y todo junto, ¿no? Entonces se confunde más en general el EPOC con el asma, o sea que vendría a ser esa alergia, Sí. pero también con compromiso más de los pulmones, con falta de aire y tos, que con la alergia sola, pero hay un mecanismo alérgico también incluido en los pacientes con EPOC. O sea Ujú. que suman, porque así como decíamos, puedo tener diabetes, hipertensión, Sí. hay un grupo de pacientes con EPOC que tiene una inflamación, un sistema inflamatorio similar al de los alérgicos y comparte síntomas, y esto empeora un poco, como siempre, tener más Ujú. enfermedades hace más complejo el tema, pero también ha abierto posibilidades a nuevas opciones de tratamiento específicas en un grupo de pacientes de POC más graves que Bien. tienen esta historia de inflamación, nosotros llamamos inflamación eosinofílica, que tiene que ver Ujú. con esto muchas veces con componentes alérgicos, ¿no? Muchas veces. Doctor, traté de abarcar y llevar el lenguaje al común de la gente, todas las situaciones en las que uno puede llegar a tener EPOC y que, bueno, tratar de bajar ese 7 de cada 10 no lo sabe que lo tiene como para que generar un poco, no la preocupación, sino la ocupación cuando vaya al médico clínico, decir, che, me está pasando esto, seguramente puede ser esto o aquello y el médico sabrá derivarlo. Por último, quiero hablar de las nuevas terapias que hay y cómo se ha avanzado en estos últimos años. Sé que hay 2 o 3 laboratorios que han trabajado fuerte en este tema. Recordemos que casi el 100% de la medicación entra dentro del Vademecum de obras sociales, y me parece importante destacar esto, que si bien no tiene cura, hay tratamiento, hay muy buenos tratamientos. Después de la pandemia me parece que hay una evolución bastante interesante y qué mejor que preguntarle a usted. Sí, tal cual. Lo primero, dejar de fumar, primer tratamiento. Segundo, no quiere decir que vayan en ese orden, pero con la importancia, la actividad física. Tercero, tenemos la medicación inhalada, todo lo que son dispositivos que hoy han avanzado mucho para prevenir las exacerbaciones de las crisis y tratar los síntomas. Ujú. Y hoy tenemos una nueva generación de tratamientos, que se llaman tratamientos biológicos, que están enfocados en el grupo más grave de estos Sí. pacientes, que a pesar de haber dejado de hacer todo lo que venimos charlando, siguen teniendo muchos síntomas, mucha obstrucción Ujú. y exacerbaciones que llevan a tratamientos que van deteriorándonos en nuestra calidad de vida y nuestra salud en general. Y es para ese grupo de pacientes, estas medicaciones nuevas, Sí. muy recientes, han permitido cambiar la historia de las exacerbaciones para
para este grupo más grave. Y eso nos abre una puerta que no teníamos hasta hace pocos años, no teníamos esta posibilidad. En Argentina hace un año aproximado que está aprobado para usar en los pacientes con EPOC. Teníamos más experiencia en los pacientes graves con asma y ahora empezamos a ver que hay un grupo de pacientes con EPOC que comparte algunos mecanismos inflamatorios, Claro. y eso dio la puerta a tratamientos biológicos, se llaman, que permiten reducir las exacerbaciones en el grupo justo más grave de pacientes con EPOC. Hay algunas características puntuales, como mencionábamos, de mecanismos inflamatorios que nos abrieron esta oportunidad para un grupo muy selecto que debemos manejar los neumonólogos para discernir si realmente le va a funcionar estas nuevas terapias. ¿Todas estas nuevas terapias vienen bajos en corticoides o no? Bueno, ese es un punto clave. Sí. No tienen corticoides y lo que ayudan es a no utilizar corticoides sistémicos, o sea, los corticoides que son en comprimidos. Bien. ¿Sí? Nos evitan el uso de corticoides en comprimidos, que es lo que teníamos hasta hace poco para las crisis de asma en los pacientes que se están exacerbando frecuentemente. Hoy, estas terapias evitan o disminuyen el uso de corticoides orales en los pacientes porque logran controlar mejor la enfermedad. Claro, porque el corticoide, hay que decirlo, por un lado no soluciona, pero no es tan bueno tampoco el corticoide. El corticoide no es no es ni bueno ni malo. A ver, es malo cuando se transforma en la piedra angular del tratamiento. Es decir, estoy recibiendo corticoides a cada rato. A veces nos ayudan a salir de una mala situación. El problema es que nuestras estrategias tienen que estar establecidas para no estar utilizando, para prevenir estos deterioros. ¿Por qué? Porque los corticoides usados repetidamente producen daño. Aclarando siempre que son los corticoides orales en comprimidos y no los corticoides inhalados, que forman parte de la estrategia para prevenir muchas veces exacerbaciones, ¿sí? Pero en definitiva tenemos que tratar de evitar que la enfermedad esté descontrolada, es decir, con exacerbaciones. Esa es la clave. Bien. Doctor, creo que he abarcado casi todos los puntos. No sé si queda algo que por ahí no he comentado, no le he preguntado y a usted le parezca interesante remarcar. No, primero, Daniel, agradecerte porque sí, hemos abarcado muchos de los temas que hacen la posibilidad de reducir este subdiagnóstico que tenemos en el EPOC y simplemente insistirle a la comunidad en que consulte, porque es cierto que no es curable, pero es tratable, y seguir insistiendo con el tema del cigarrillo en aquellos pacientes que todavía no lo han tenido porque lo pueden desarrollar, ¿sí? Doctor, le dejo un abrazo grande, gracias por este rato. No, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego, estábamos hablando con el doctor Marcos y en este caso hablábamos sobre